Hola, mi nombre es Rodrigo Moreira, soy programador y un creador multimedia de acá de la región del Maule. Em, Tengo un proyecto musical un poco abandonado que se puede encontrar en soundcloud.com/primavera en Talca. Y también mantengo un perfil en GitHub en donde comparto la mayoría de mis trabajos de software. Eso está en github.com/piducancore, por si quieren revisar mis trabajos. En este video vamos a conocer una herramienta que se llama React 3 Fiverr. React 3 Fiverr es una librería de JavaScript que nos permite generar gráficos en 3D en el navegador utilizando la sintaxis de React. React 3 Fiverr está basado sobre 3JS, que nos permite escribir contenido tridimensional en la web utilizando JavaScript puro. Y React 3 Fiverr nos permite utilizar esta librería escribiendo con la sintaxis de React. Ahora, si me quieren seguir para que empecemos a programar al tiro, porque vamos a ver hartas cosas, no es necesario que instalen ningún software porque vamos a utilizar una plataforma que se llama Code Sandbox. Y Code Sandbox es una plataforma para prototipar ideas con código. Nos permite utilizar varios lenguajes y frameworks, pero en nuestro caso vamos a crear un nuevo sandbox con el template de React. Mientras carga, les comento un poco sobre la interfaz. Aquí a la izquierda podemos ver los archivos que componen nuestro proyecto. Aquí más abajito vemos las dependencias de nuestro proyecto. Hasta el momento son solo estas tres, que son los tres paquetes básicos para usar React. Aquí a continuación está el código de este archivo que tenemos seleccionado, donde vamos a escribir todo. Y acá a la derecha podemos ver una vista previa de lo que estamos desarrollando. Entonces, em, bueno, antes de meternos en React Tree Fiverr, quiero explicar algunas características básicas de React. React es una librería que nos permite desarrollar interfaces para sitios web o aplicaciones, em, utilizando JavaScript. Y una de sus características principales es que podemos escribir componentes que conformen nuestra interfase, y estos componentes pueden ser reciclables. Esto quiere decir que los podemos usar varias veces en el mismo proyecto sin tener que reescribirlos o usarlos en distintos proyectos también. Un componente de React. Ahora vamos a crear nuestro primer componente de React. em, Desde la versión 16, creo, los componentes en React se pueden escribir como funciones de JavaScript normales, así. Function, el nombre, le vamos a poner hola a nuestro componente nuevo. Y es una función que debe retornar código JSX, que es como una especie de mezcla entre HTML y JavaScript. Y vamos a retornar un botón que diga hola. Perdón, hola. Y aquí está nuestro componente. Y para utilizarlo simplemente lo llamamos así por su nombre. Hola. Y ahí está nuestro primer componente. Este componente, ahora como lo ven, tiene este texto fijo, pero también podría ser variable y utilizar este componente en distintos lados de nuestra aplicación, distintas partes. Por ejemplo, en vez de tener este texto fijo aquí, podemos hacer que nuestro componente reciba lo que se llaman las props.
que es pasarle datos desde el componente padre a nuestro componente. Entonces, aquí el texto con el que vamos a rellenar nuestro botón va a ser lo que nosotros le mandemos como props, específicamente la prop texto. ¿Ok? Entonces, ahora si se fijan en el componente hola, no hay nada, no está el texto, porque no le hemos pasado ninguna prop. Para pasarle la prop texto, simplemente lo agregamos acá, texto, y le decimos qué es lo que queremos pasarle. Cualquier cosa. Y ahí tenemos nuestro botón cualquier cosa. Ahora si quisiéramos usar de nuevo este componente, lo volvemos a llamar, y si no queremos que haga lo mismo, le pasamos otra prop. Otra cosa. Y así podemos usar nuestro componente varias veces sin tener que reescribirlo. Además de esto, además de recibir props, nuestro componente también puede tener lo que se llama el estado interno. Para, para utilizar el estado interno en componentes funcionales debemos importar un hook que se llama useState. Y useState nos entrega dos variables. Nos entrega un arreglo, y las dos primeras variables son el estado o la variable del estado que queremos modificar y una función para modificar el estado. No necesariamente tiene que llamarse así, pero para el ejemplo le vamos a poner así. Y inicializamos el estado como true, por ejemplo. Entonces podemos modificar el estado, por ejemplo, con nuestro mismo botón, que al cliquearlo le pasamos una función que ejecuta useState y modifica el estado a lo contrario que esté definido. Entonces, en vez de mostrarle esta props texto que ya no se la estamos pasando, le vamos a decir, si es que el estado es verdadero, di hola. Si no, di chao. Me faltó aquí. Ahí. Si no, chao. Entonces, claro. Perdón, aquí era setState. Ahí sí. Mira, está mal escrito. Ahora sí. setState. Entonces, ahora al cliquear nuestro botón debería modificarse el estado y reflejarse en el texto del botón. Perfecto. Así. Entonces, con esas tres características que acabamos de comentar, componentes reciclables, props y estado, podemos pasarnos ya a construir nuestra escena porque vamos a utilizar estas características. Voy a borrar esto que hicimos y empezamos ya con Reactive Fiber. Bueno, primero que nada tenemos que agregar Reactive Fiber a nuestras dependencias. Reactive Fiber. Agregamos Reactive Fiber. También necesitamos Three.js, que es la librería que Reactive Fiber utiliza bajo el capó, digamos. Instalamos también Three.js, Reactive Fiber. Y también vamos a instalar otro paquete que se llama Drey, que es React3/Drey. Aquí está. Y estamos listos para empezar a construir nuestra escena. Bueno, lo primero, necesitamos el componente Canvas de React3 Fiber. El componente Canvas es el componente que va a contener todos los objetos de nuestra escena. Vamos a borrar esto y lo vamos a agregar aquí, Canvas. Lo abrimos y lo cerramos aquí. Y adentro de este componente vamos a poner todos nuestros objetos. Ahora, obviamente no hemos agregado nada, entonces nuestra escena está vacía.
Eh, Antes de empezar a agregar objetos, quiero explicar algo también. Denme un segundo. Ahí nomás. Y tenemos ahí un helper. Está muy chiquitito, así que vamos a ampliar este componente, este elemento app. O sea, lo vamos a agrandar al tamaño de la pantalla. Para eso le damos posición absolute, altura 100%, ancho 100%, oh, ancho 100%, por ciento. Y lo pegamos arriba a 0 píxeles del tope y a 0 píxeles de la izquierda. Y ahí ocupa toda la escena. Y también desde este paquete Dray vamos a agregar unos controles para facilitarnos la navegación en nuestra escena. Import orbit controls desde Rectifier Dray, o sea, Reactree Dray. Y agregamos también nuestros controles a la escena. Orbit controls. Entonces ahora ya vamos a poder girar la cámara. ¿Se fijan? Precioso. Esto lo puse porque quería explicar cómo posicionamos las cosas en nuestro plano 3D. Aquí este helper, este ayuda nos permite visualizar los tres ejes en los que podemos posicionar nuestros elementos. Aquí en el verde podemos el eje vertical. Desde el centro hacia arriba son valores positivos, desde el centro hacia abajo son valores negativos. Entonces, si queremos posicionar un objeto en el centro de nuestra escena, está en el 0, 0, 0. O sea, en el eje 0 en el eje X, 0 en el eje Y y 0 en el eje Z, que es este como azul, creo que se ve. ¿Se entiende? Entonces, vamos a agregar nuestro primer objeto. Y va a ser un cubo. Entonces le vamos a llamar cubo. Puede llamarse de cualquier manera. Y un objeto es una mesh. Esto me parece que es universal a todos los software 3D. Una mesh se compone de una geometría y de un material. Aquí en la documentación de Three.js podemos ver todas las geometrías que tenemos a nuestra disposición. Box, circle, cono, cilindro, un montón. Y también podemos revisar los materiales que tenemos a nuestra disposición. Material. También tenemos un montón de materiales. Los materiales determinan cómo reacciona a la luz nuestro objeto. Si es que es traslúcido, si es que es reflectante, si es que no reacciona a la luz, por ejemplo, etcétera. Y la geometría determina la forma de nuestro objeto. Entonces, vamos acá y vamos a crear un cubo simple, porque es lo más fácil. Vamos a ocupar una Box Buffer Geometry. Aquí hay un ejemplo, una Box Buffer Geometry recibe tres argumentos, que son el largo, el ancho y el alto. Entonces vamos acá y vamos a crear, le damos la geometría, Box Buffer Geometry, Attach Geometry. Y los argumentos que le damos, 1, 1, 1, para que sea un cubo. Todavía no se ve nada. Tenemos que darle un material. Vamos a hacer un mesh physical material. Attach material color purple. Y ahí tenemos nuestro objeto, pero si se fijan aún no aparece. Eso es porque no lo hemos agregado a la escena. Aquí escribimos el objeto, pero no lo hemos agregado aquí adentro de nuestro canvas. Para agregarlo, simplemente lo llamamos cubo.
Y ahí aparece nuestro cubo. Si se fijan, no está púrpura como le dijimos, está negro y eso es porque no hay luces en nuestra escena. Podríamos empezar por agregar una luz. Podríamos crear una luz aquí directamente, pero mejor vamos a crear otro componente que se va a llamar luces. Y este componente va a ser un grupo y dentro de él vamos a poner luces. También aquí para ver qué luces tenemos a nuestra disposición podemos revisar en la documentación de Three.js y buscar light. Y tenemos luz ambiental, luz direccional, varias. Ahí los invito a ustedes a revisar. Vamos a empezar con una luz ambiental. Ambient light con una intensidad poco. Puede ser de 0.4, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos nuestra primera luz en el grupo. No se ve todavía porque no la hemos agregado. La llamamos así igual que nuestro cubo. Y ahí ya podemos ver el color de nuestro cubo. Si se fijan, no hay matices en nuestro cubo y eso es porque las luces ambientales no vienen de todas direcciones y son solamente para tener visibilidad, pero no generan sombras ni efectos de luz. Para obtener algo así necesitamos agregar otra luz, por ejemplo, una luz direccional, directional light. Una directional light también con una intensidad de 0.4 y la vamos a poner en una posición, como explicaba delante las posiciones, en el eje X va a estar hacia la izquierda de nuestro cubo, así que le vamos a dar un valor negativo aquí en el eje X, puede ser un 3, en el menos 3, en el eje Y, que es el vertical, va a estar arriba del cubo, en 3 también puede ser, aquí era menos 3 porque recuerden, es del centro hacia la izquierda, y en el eje Z, que es el de la profundidad, va a estar más cerca de nosotros. O sea, entre la cámara y el cubo vamos a poner la luz. También en el 3. Y cerramos. Y ahora ya pueden ver que ya tenemos matices. La luz está de acá, por eso se ve el color más brillante, y acá estamos de espalda a la luz. No se nota. Ahora podemos jugar un poco más con la posición para ver si lo entendimos. También como les explicaba, este cubo recibe props, igual como explicaba antes como un componente de React normal. Podemos darle props y decirle que, por ejemplo, la posición, la saqué de las props, position, y el color, por ejemplo, en vez de estar fijo en púrpura, también le vamos a decir que le vamos a pasar una prop color. Entonces, ahora en nuestra escena podemos ocupar nuestro cubo y decirle que esté en la posición, por ejemplo, lo vamos a correr para el lado, el menos 2 o menos 3, ya, menos 2,5, 0, 0, por ejemplo. Y ahí corrimos nuestro cubo para el lado. Y démosle un color. Otro color. Va a ser este... no sé, violeta. Y podríamos perfectamente llamar de nuevo a nuestro cubo, darle otra posición. Este va a estar en el... no sé, 0. Ya, este va a estar en el centro. Y este va a ser de color amarillo. Y ahí tenemos nuestros dos cubos en la escena. Voy a quitar este helper porque creo que ya se entendió lo de la posición.
Perfecto. Y ahora vamos a... quiero crear un suelo para que juguemos con sombras, a ver si podemos proyectar sombras. Para crear un suelo voy a crear un plano. Aquí si vamos de nuevo a las geometrías, vamos a ver que hay un Plane Buffer Geometry, que es un plano. Y recibe dos argumentos obligatorios, el alto y el ancho. Entonces, aquí voy a crear un nuevo componente que se llama suelo. Return de nuevo, mesh. Y adentro de la mesh tenemos una plane buffer geometry, attach geometry, arcs. Argumentos dijimos que recibía 2. Vamos a hacer de 10 por 10, por ejemplo, nuestro plano. Todavía no aparece porque no le hemos dado un material. Aquí le damos un physical, mesh physical material, attach, igual que el cubo. Material y color. ¿Qué color podemos dar? Orange. Y ahí tenemos nuestro suelo. Y lo usamos en nuestra escena. Aquí, por ejemplo. Suelo. Y bueno, aquí tenemos nuestro plano. Pero claro, no es un suelo y solo lo vemos por un lado. Si quisiéramos ver este material por los dos lados, tendríamos que decirle que queremos que tenga dos caras. Para eso podemos importar double side desde 3 y acá en nuestro suelo le decimos que side en el material double side. Démosle unos segundos. Y ahora me parece que sí, ahora podemos ver nuestro plano por los dos lados. Pero necesitamos girarlo en el eje X, girarlo a unos 90 grados para que quede como suelo. Entonces para eso lo giramos así. Le damos una rotación. Y en el eje X, que es el primero, le damos una rotación de la mitad de pi negativo, para girarlo para ese lado. Y los otros no los giramos nada. Y ahí tenemos nuestro suelo acostado como necesitábamos. También queremos bajarlo un poco porque ahí está la mitad de los cubos, entonces podemos decirle position en el eje X0, en el Y que es el vertical le tenemos que dar un menos 0.5 y 0 en el otro. Entonces ahí ya tenemos nuestros cubos encima del suelo. Ahora si quisiéramos generar sombras, ya tenemos unas luces que deberían estar generando sombras, pero no le hemos dicho a este suelo que tiene que recibir sombra. A este cubo tenemos que decirle que tiene que proyectar sombra. Y a la luz también tenemos que decirle que proyecte sombra. Y en nuestra escena le decimos que necesitamos Shadow Map.
están apareciendo nuestras sombras. A ver, déjenme actualizar esto. Y ahí están nuestras sombras. Voy a levantar un poco uno de los cubos. Este cubo está flotando ahí. Perfecto. Y ahora que ya tenemos un par de sombras, podríamos darle textura a estas cosas. Em, Busquemos en Google o en DuckDuckGo, que nos da las rutas directas a las imágenes mejor. DuckDuckGo.com y buscamos Box Texture, por ejemplo, y en imágenes. Y aquí tenemos un montón de texturas. Veámonos, veamos cómo nos va con esta misma. Y la vamos a bajar. Ya la tenemos acá. Entonces ahora a nuestra carpeta public vamos a subir nuestra imagen. Perfecto. Vamos a cambiar el nombre porque está horrible. Es muy... Ya le vamos a poner box. Box.jpg era. Box.jpg. Perfecto. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa si queremos pasarle esta textura a nuestros cubos, por ejemplo? Necesitamos de 3JS, necesitamos el Texture Loader. Y de Reactive Fiber necesitamos un hook que nos va a ayudar a usar el Texture Loader, que se llama useLoader. Entonces, en nuestro cubo llamamos nuestra textura, es useLoader. Y useLoader recibe dos argumentos. El primero es qué loader queremos ocupar, en este caso es el Texture Loader. Y el segundo argumento es la dirección de la textura, en este caso es box.jpg. Oh, ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este error sucede porque estamos utilizando, claro, una textura y esta textura es una imagen que tiene que ser cargada y probablemente se demora más en cargar que lo que se demora en cargar la escena. Entonces tenemos que envolver nuestro componente cubo con el componente suspense de React, que nos va a permitir esperar que cargue la textura antes de mostrar el cubo. Entonces los cubos los envuelvo en suspense. Y tengo que decirle que mientras no haya cargado, o sea, el fallback, no tire nada. Claro, y ahora que está aquí la textura, se la tenemos que pasar al material. Puede ser map texture.
cerrar aquí porque se achicó mucho nuestra ventana. Y a ver, actualicemos. Y ahí están nuestras cajas con la textura que les dimos, ¿ven? Y proyectando la sombra y todo. Genial. También me gustaría darle una textura a ese suelo. Puede ser ceramic, algo así se dirá en inglés, ¿o no? Ya una nota en gigante. Esta misma puede ser. A ver. Perfecto, ya esto vamos a ocupar para probar. Guardar imagen. Y la tiramos para acá también a la carpeta public donde teníamos nuestra otra textura. Y le cambiamos el nombre porque es muy largo este nombre. Ceramic. Ceramic JPG era esto. Sí. Ceramic.jpg le vamos a poner. Perfecto. Entonces ahora a nuestro suelo, que está acá arriba, vamos a hacer lo mismo. Tenemos que meter nuestro suelo, como también le vamos a dar una textura, va a pasar lo mismo, lo vamos a meter también adentro de este componente suspense, para que lo espere. Y lo mismo. Aquí también utilizamos este mismo hook para la textura, pero es otra imagen. Ceramic. Y aquí le vamos a quitar este color y vamos a ponerle solo la textura. Ya, y vamos a actualizar. A ver cómo nos va. Ahí está nuestro suelo. Hay un brillo que se le puede dar a estos materiales, Physical Material, que me gusta mucho cómo se ve. Pero no recuerdo cómo se ocupa, así que vamos a verlo aquí. Mesh Physical Material y ese Clear Coat es un brillo muy lindo que se le agrega. Clear Coat. Veamos a ver. Clear Coat va de 0 a 1. Vamos a darle Clear Coat 1. A ver cómo se ve esto. Clear, Clear Coat 1. Y actualizamos por si acaso. Ahí está nuestro brillo. ¿Ven cómo se ve? Precioso. Y bueno, ya hemos visto sombras, luces, texturas, geometrías. Hemos visto muchas cosas. Eh, Me gustaría mostrarles también una forma de animar cosas aquí en React Fiber, que es utilizando otro hook que se llama el useFrame. Y useFrame es un hook que nos permite ejecutar una función una vez por cada cuadro, imaginando que una animación son 60 cuadros por segundo. Esta función correría 60 veces en un segundo y nos permitiría mover cosas. Por ejemplo, quiero que giremos nuestros cubos, por ejemplo. A ver, voy a levantar el otro cubo porque no me gusta que esté ahí.
prefiero que esté volando. Este lo vamos a levantar. Ya, lo mismo. Quería ver ahí el brillo. Ya. Y podemos hacer que nuestras cajas se muevan, por ejemplo, ocupando este hook use frame. Use frame. Use frame le pasamos una función. Claro, y tenemos que hacer una referencia a nuestra mesh. Ref y creamos aquí una referencia a nuestro cubo y le vamos a poner ref use ref y tenemos que usar este hook use ref que también importamos desde React. Use ref. Entonces ahora podemos referirnos a este cubo aquí adentro como ref current rotation, que vamos a hacer girar nuestras cajas en el eje Y. Y ahí tenemos una animación básica. También podemos usar, por ejemplo, algo que nunca entendí muy bien en el colegio, pero ahora recién lo estoy viendo de nuevo, que son las funciones de seno y coseno que sirven para hacer movimientos de péndulo. Vamos, por ejemplo, a ref current position y esto va a ser igual al seno del frame en el que vaya nuestra animación. Veamos cómo se ve esto, a ver. A eso me refería con movimiento pendular, ¿ves? Que bajan y suben. Creo que vamos a dejarlo así por hoy. Hemos visto muchas cosas con las que se pueden entretener si deciden seguir este video y revisar los links que les dejé. También en la descripción del video voy a dejar todos los links que vimos para que los revisen con calma. Vamos a ver esta nuestra escena en una ventana nueva, solo para verla en grande. Y aquí está nuestra escena. Precioso. Bueno, espero que les haya gustado. Voy a tratar de subir más contenido de esto porque me entretiene mucho y hartos amigos me han comentado que tienen ganas de meterse en este mundo. Así que, bueno, para compartir con ellos y con cualquier nuevo interesado, em, va a ser divertido y probar y intercambiar conocimiento. Bueno, me despido, que estén muy bien, cuídense y nos vemos en otra oportunidad.